¿Te imaginas naufragar en el mar? Hola, mi nombre es Cristi y el día de hoy les voy a platicar sobre el libro Relato de un náufrago escrito por Gabriel García Márquez. Esta historia es real y está basada en el testimonio de Luis Alejandro Velasco. Pero, ¿quién es este señor o qué? Pues es un marinero colombiano que sobrevivió 10 días a la deriva en el mar Caribe. Todo esto en 1955, después de que un destructor naval se hundiera, que nunca se hundió. Lo que comenzó como un reportaje periodístico se convirtió en una denuncia política y en una de las obras más famosas de Gabriel García. Bueno, iniciamos con el primer capítulo, que se llama La historia de esta historia, que nos da un poquito de contexto de cómo es que Gabriel García Márquez empezó a escuchar la historia de Luis Velasco. ¿Por qué? Pues porque ya todo el mundo lo había entrevistado, fue un héroe nacional y ya todo el mundo se sabía su historia y pues para qué escuchar algo que ya hemos escuchado 1 millón de veces, obviamente. Al final, Gabriel dijo, está bien, vente, y le hizo como unas 40 sesiones de entrevistas y bueno, Gabriel terminó obviamente choqueado de toda la información que estaba consiguiendo, porque pues nada que ver con lo que se había dicho en los periódicos. Y ya después de todas esas entrevistas y ya haber generado así el texto, su mayor temor era que no le creyeran. Imagínense qué fuerte estaba la historia. El barco llevaba mercancía de contrabando, así como bueno, se dice que había muchos refrigeradores y electrodomésticos y ese tipo de cosas, ¿verdad? No se especifica muy bien si eso era como lo de contrabando o si llevaban otro tipo de cositas ilícitas, ¿no? Pero el estar tan cargado el barco hizo que pues se perdiera el equilibrio y se cayeran todos los marineros. Y eso lo quiso ocultar el gobierno. Después de que nos dan una introducción de cómo está el chismecito y por qué esta historia es distinta a lo que habíamos escuchado en los periódicos, iniciamos ahora sí con la historia narrada en primera persona y pues autorizado por Luis Velasco. En este capítulo pues se nos platica un poquito cómo era la vida antes de zarpar en este barco, en el Caldas. Que él tenía una novia, que sus compañeros iban a la cantina, chalala, o sea, como era todo muy tranquilo, que pues estaban muy emocionados por regresar a Colombia, y pues al haber estado ahí en Estados Unidos, pues ya les faltaba un poquito de amor de su familia, tenían que regresar, que escribieron muchas cartas y así. Y bueno, pues ya un día antes él fue al cine junto con uno de sus amigos y sí, su novia, creo, si mal no recuerdo. Y bueno, vieron una película que trataba igual de un naufragio y pues como que Luis Velasco dijo, oye, esto pues, me da un poquito de miedo. ¿Cómo es posible que en unos días, en cuestión de horas, me voy a tener que subir un barco y qué tal si me pasa algo? Y él cuenta que antes no había experimentado ningún tipo de temor hasta que vio esa película y empezó como a intuir que algo malo iba a suceder. Ya que, bueno, todos zarpan, él también platica como, bueno, algunos de sus compañeros, unos se sienten mareados porque han perdido la experiencia de estar en un barco. Él, pues, ya al estar en el viaje en el barco empezó a perderle el miedo, pero que después empezó a sentir que se movía muchísimo el barco. Nos platica mucho con detalle las horas, porque pues tenía un reloj, entonces eso lo ayudaba como que a tener un poquito más de noción del tiempo. Y bueno, él comenta que pues hubo un punto el 27 de febrero de 1955 donde él empezó allá a intuirse que algo estaba sucediendo, pero pues como todos no queremos pensar en cosas terroríficas. Ahora, o sea, sí fue real que hubo muchas olas y un poquito de turbulencia y así, pero en el momento en donde se cayeron los marineros, estaba como quien dice sereno, más que nada. Se platica que se podía ver el cielo y que no había como una tormenta horrible como la estaban pintando los medios. Velasco narra que él se encontraba como amarrado junto con otros de sus amigos, o sea, en donde se encontraban los contenedores con los electrodomésticos y cositas así, pues que estaban cargando, y que él pensaba que les iban a dar la orden de que como estaban muy pesados, de que lo soltaran, o sea, cortar las cuerdas para que se cayera eso y se estabilizara el barco.
Pero no, obviamente no sucedió eso. Entonces pues él se encontraba amarradito junto con uno de sus amigos y no se da cuenta, como que se mueve muchísimo el barco, ve el reloj, empieza a mojarse pues las olas de los barcos que como que se hunden y luego salen, y en una de esas ya no sintió el contenedor y pues ya estaba completamente en el agua intentando nadar a la superficie, y cuando sale se da cuenta que estaba completamente en el mar. Voltea a ver a los lados y no ve nada. Apenas se alcanza a ver al barquito que ya se estaba yendo, y pues me imagino que ha de haber sido muy chocante, ¿no? Obviamente. Y mientras se recupera de tremenda escena que acaba de vivir, primero piensa que está solo y después se da cuenta que todavía escuchaba voces de sus compañeros como diciendo de agárrate de aquí, cositas así, pues como sí, pues intentando sobrevivir más que nada. Se alegró de no encontrarse solo, vio una balsa, se subió a ella, intentó rescatar a sus amigos, pero pues era inútil moverlo, o sea, intentar mover la balsa con el remo, entonces pues le tocó ver cómo lamentablemente fallecían sus compañeritos, se ahogaban, y él recordaba pues las últimas palabras de sus colegas. En la gran noche se nos narra cómo él, con su reloj, contaba el tiempo más o menos aproximadamente, en cuánto tiempo iban a llegar a Colombia, cuánto iban a ser los aviones, los barcos, los helicópteros y el rescate. Pero lamentablemente entre más pasaba el tiempo, más como que se desesperaba. Yo siento que él tenía una fuerza interna que le daba la certeza que iba a sobrevivir, pero él también en el capítulo de La Gran Noche nos platica cómo se sentía solo en el mar al inicio, cuando había luz, pero eso no se compara, o sea, en nada a lo que él sintió cuando ni siquiera podía ver la palma de su mano en la oscuridad. Y esos solamente fueron los primeros capítulos del libro. Entonces, pues falta leerlo completo para saber cómo termina esta historia de Gabriel García Márquez con los testimonios de Luis Velasco. Muchas gracias por escuchar.